Continuar. Y esta sección que me toca a mí es el mensaje del Evangelio. Bien importante el Evangelio porque de aquí depende nuestras vidas, no solamente las nuestras como creyentes, sino también de aquellos quienes no han escuchado el Evangelio y necesitan ser salvos. Una exposición clara del Evangelio es de suma importancia, ¿verdad? Y vamos entonces a pedirle al Señor para que nos ayude a entender muy bien qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Padre Celestial, gracias por este día. Venimos ante ti, Señor, con toda humildad, Señor, sabiendo de que tú nos das de tu palabra, Señor, cuando nosotros prestamos oído a ella, Señor. Y cuando nuestro oído está acompañado por la fe, Señor, trae gran provecho para nuestras vidas. Ayúdanos a entender bien lo que es el Evangelio y lo que no es, Señor. Porque una presentación clara del Evangelio es algo esencial, Señor, que va a repercutir en las vidas de las personas aquí en la tierra y en el porvenir, Señor. Es un caso de vida o muerte. Es un caso de la salvación eterna o la condenación eterna. Padre, bendícenos a través de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a cubrir lo que es la parte del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver primero lo que el Evangelio es, El mensaje del Evangelio que se debe creer para salvación es: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Por favor, hermano, 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos cómo Pablo ha recibido el mensaje del Evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vemos claramente lo que es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. ¿Sí? Y nos dice claramente allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa palabra conforme a las Escrituras es muy importante. ¿Por qué? Quiero que por favor leamos lo que dice Juan capítulo 5, por favor, Juan capítulo 5, y vamos a leer ahí el versículo 31, Es bien importante que lo leamos. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Miren lo importante de acuerdo a las Escrituras. Esto es lo que hace la distinción entre el cristianismo bíblico y cualquier otro tipo de religión. ¿Sí? Jesús dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Había otro que daba testimonio de él. El Padre, ¿a través de quién? De los profetas y de la ley. Daban testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo nunca escribió nada de sí mismo, pero de él se confirmaba por medio de quién? De los profetas que escribieron en la antigüedad y también de la ley que habló Moisés. Ninguna otra religión del mundo tiene confirmación con la profecía antigua para que alguien venga y se pare y decir: yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos tienen que elaborarse su propia historia, sea el musulmanismo con Mahoma, sea cualquier otro tipo de religión, ¿cierto? Tienen sus propios hombres que vienen, dicen ser alguien, pero ellos mismos elaboran su propia historia. Jesús no tuvo necesidad de eso. Y por eso nosotros sabemos que el cristianismo es verdadero. ¿Por qué? Porque los profetas y la ley testifican del Señor con anticipación cientos de años atrás, ¿cierto? La anticipación desde Génesis 3:15, la simiente redentora, ¿sí? Hasta el cumplimiento de los tiempos, nacido de mujer, dice la palabra de Dios, como decían las profecías. Te levantaré profeta en medio de vosotros, como decía Moisés en la ley. Jesucristo es entonces, hermanos, la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿Por qué es importante esto? Para que usted vea que el mensaje del Evangelio es un mensaje único. Jesús no dijo: yo soy uno de los caminos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie al Padre sino por mí. Mira lo que dice el versículo 32 de allí de Juan capítulo 5.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Sí ve? El testimonio que da es verdadero. ¿Quién? La ley y los profetas. Y dice también en el versículo 39 la importancia. Por favor, ¿lo lees? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bueno. Ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso el cristianismo es verdadero, porque se escribió con anterioridad para que usted crea el mensaje. Amén. Crea el mensaje. El evangelio es un acontecimiento entonces histórico. Es algo que ocurrió en el pasado. Se trata de una obra que Dios realizó por la humanidad por medio de Jesucristo. En un fin de semana en la historia ocurrió más de 2000 años atrás. Es un acontecimiento histórico que pasó. ¿Sí? Dividió la humanidad en antes y después de Jesucristo, el calendario mundial. ¿Sí? Es un acontecimiento que sucedió entonces 2000 años atrás. Usted puede poner su confianza únicamente en ese hecho, que Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Sí? El evangelio entonces no es un acontecimiento subjetivo, no es algo que sucede en tu corazón, ni es tu testimonio de cómo llegaste a creer. ¿Sí? Muchas personas basan la salvación en su experiencia y no en la objetividad de que Jesucristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Sí? No hay una correlación con el objeto de su fe, que es Jesucristo. Debe de ser Jesucristo. Muchas personas basan su fe, hay veces también, en algo subjetivo que sintieron en el momento de que escucharon la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no se escucha que Jesucristo murió por sus pecados y se levantó entre los muertos. ¿Sí? Es bien importante que entonces no es algo subjetivo, es algo objetivo que sucedió. Y cuando usted pone su fe en ese hecho, la palabra de Dios dice que usted tiene vida eterna y el Señor le perdona todos sus pecados. El evangelio es el mensaje objetivo entonces acerca de un acontecimiento que sucedió en el tiempo pasado. ¿Sí? En el tiempo pasado. Y ocurrió en el tiempo pasado porque entonces cumplió lo que las profecías decían, cumplió lo que la ley decía. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Sí? Sea judío, sea griego. La palabra de Dios entonces nos muestra claramente que el cumplimiento profético se llevó a cabo en Jesucristo. El evangelio es el mensaje objetivo acerca de un acontecimiento que sucedió en el tiempo pasado. Nosotros hablamos de una obra completa que Cristo ya ejecutó en el pasado. Para que pueda ser ofrecida como un regalo, tenía que ser completa. Jesucristo hizo la obra completa, murió conforme a las Escrituras y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y ascendió al cielo conforme a las Escrituras. El evangelio es la noticia más importante y única en el mundo. Es la noticia sobre una persona, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Eso es lo bueno, era algo que había sido prometido. No es alguien que vino a pararse allí diciendo yo soy y que se elabora su propia historia, sino que Él ya se anunciaba de antemano para que creamos su testimonio. El evangelio entonces es la noticia más importante, única del mundo. Sí, el Mesías prometido, Jesucristo. Es la noticia acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. Hay una identidad en la cruz. ¿Qué vemos en la cruz, hermanos? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé qué ve usted, hermano, pero yo veo más que una mera religión. Yo veo la respuesta a nuestras vidas y la respuesta a la humanidad. Usted y yo tenemos que verlo así. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que es el autor de la vida, es Dios mismo quien se hizo carne. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero la palabra de Dios dice: a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Todos los que ponen su fe en Jesucristo, ¿son qué? Son salvos. Pero hermano, ¿sabe qué yo veo en la cruz? Primero yo veo la maldad de la humanidad. ¿No la ve usted ahí?
La maldad de la humanidad. ¿Sí? La crueldad, lo horrendo de nuestro pecado. Nuestro pecado, Él fue crucificado por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El justo por los injustos, con un propósito, para llevarnos a Dios. No solamente veo yo la maldad de la humanidad en la cruz, sino que también veo el amor de Dios expresado. Los sufrimientos de Dios en la persona de Cristo por mi pecado, por su pecado. Objetivamente y encarnado, Dios encarnado asumió sobre sí mismo la condena de nuestros pecados sin ser pecador. Nadie tiene amor más grande que este, dice el Señor, que uno ve su vida por sus amigos, ¿verdad? También dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó, ya nos amó y dio tiempo pasado, la obra ha sido completada, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, eso es lo que te corresponde a ti, creer en el hecho de lo que Cristo hizo hace 2000 años en la cruz. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El amor de Dios ha sido expresado. Entonces no solamente yo en la cruz la maldad de la humanidad, número 2, el amor de Dios, sino que también veo la justicia de Dios manifestada. Dios ha manifestado su justicia de dos maneras, uno a través de la revelación general, ¿cierto? De los hombres que tienen la justicia de Dios en su injusticia, nos dice allí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Pero en el Evangelio la justicia de Dios se ha manifestada, ¿para qué? Para la salvación del hombre, de su estado decadente moral, de su perdición, de su condenación del infierno. Dice allí claramente, hermano, que el Señor Jesucristo tuvo que absorber la justicia que merecen nuestros pecados, ¿sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte, muerte. Él asumió esa muerte eterna allí en la cruz, porque nuestra deuda era eterna, hermano. Se requería solamente un ser eterno, divino, a la vez humano, para identificarse con nosotros, perfecto, para que pudiera sustituir por aquella obra que nosotros jamás podríamos hacer. Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces no solamente en la cruz, en el Evangelio vemos entonces la maldad de la humanidad, número 1, el amor de Dios, número 2, la justicia de Dios manifestada, número 3, porque eso es lo bueno, hasta que la justicia de Dios no fuese satisfecha, ¿cierto? Era imposible que Dios pudiera entonces ofrecer el perdón a los hombres, porque ese es el punto número 4. En la cruz veo el perdón de Dios, la paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La paz de Dios solamente puede ser otorgada por la persona de Jesucristo. Por eso la importancia entonces de esta noticia, hermano, acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. Él cambia vidas. Dios desea que el mundo entero escuche y crea este importantísimo mensaje. Por favor, hermano, 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está, hermano. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Yo me acuerdo el día, hermano, que por primera vez puse mi fe en Jesucristo para ser salvo. Después de esa vida que yo llevaba, hermano, de oscuridad, de mentira, de engaño, de inmoralidad. Y cómo el Señor Jesucristo, por el poder de ¿quién? De su palabra, por el poder de lo que Él hizo por mí en la cruz, hizo una transformación espiritual en mí después de que yo puse la fe en Él. ¿Sí? Y comencé a leer la Escritura y comenzó con un hambre por esas Escrituras, hermano. Y lo primero que uno entonces cuando pone su fe en Jesucristo es que uno comienza a alinearse con el deseo de Dios. Y ese debe ser nuestro deseo. ¿Por qué? Porque queremos que todos los hombres sean salvos. Por eso los cristianos han dado su vida de la antigüedad en medio de las persecuciones, porque quieren que las personas sean salvas. Por eso las personas van a unos países extremistas de hoy en día, donde el musulmanismo, ¿cierto? Los matan y los asesinan, los torturan, porque quieren que sean salvos. Tito 2:11, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado la gracia de Dios. ¿En dónde? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se ha hecho visible a los hombres. Juan decía en la primera de Juan que él palpó al verbo de Dios.
¿sí? Lo que nuestros ojos vieron y palparon. La vida se nos manifestó. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo aquel que cree personalmente, este anuncio se salva, hermano. Pablo declaró, Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Sí ve? Yo no me avergüenzo, hermano. Yo me acuerdo cuando puse la fe en Jesucristo, hermano. Yo tenía una Biblia grandota, toda empolvada, ya la tenía guardada, ¿verdad? Y lo primero que hice fue desempolvarla y empezar a leer. Y salí inmediatamente a anunciar esto. Yo dije, tengo que alcanzar a Cali, Colombia, para Jesucristo. ¿Sí? El mensaje de la cruz es real, transformó mi vida, trajo esperanza, trajo perdón, trajo restauración. Yo dije, esto lo tienen que saber mis amigos. El poder de Dios. Nada había podido cambiar mi vida, ni el alcohol, ni las mujeres, ni nada de esto que pensaba yo que era la solución para mi vida. Pero Cristo sí. Amén. Cristo es la solución. El problema del hombre es de índole espiritual. Sí, no físico. Acordémonos que antes de nosotros ser unos seres físicos, somos seres espirituales. ¿Sí? Y el problema del hombre es espiritual. Y solamente Dios lo puede solucionar. Y ya lo solucionó en la cruz. Falta es que tú lo creas. Porque si no lo crees, entonces no puedes experimentar el perdón de Dios. Dice, el que cree en este mensaje es transferido por Dios de la muerte a la vida. De la muerte a la vida, hermanos, ¿sí? Espiritualmente es transformado. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está, ¿ha pasado de qué? De muerte a vida. Y por eso dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Está creyendo la palabra del Padre a través de profetas, a través de quién, de Moisés, que Jesucristo es el Señor. A través de cuando se abrió el cielo en el día del bautismo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? O a través de la voz que venía desde el cielo también el día de la transfiguración. ¿Sí? Mostrando el cumplimiento. A un lado Moisés representándolo a quién, a la ley y a Elías, los profetas. ¿Sí? Y la voz desde el cielo del Padre. ¿Han creído el testimonio del Padre? ¿Ha usted creído el testimonio del Padre? Porque esa es una cosa que también hace distinto el cristianismo de cualquier otra religión. Es que tiene un Padre celestial. Y un Padre que añora tener una relación personal con ¿quién? Con sus criaturas, nosotros, la humanidad. Y por eso nos dio a su Hijo para que podamos ser restaurados, para que podamos ser hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios allí, dice, y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando un individuo cree el Evangelio, él o ella es legalmente declarado justo por Dios y hecho una nueva persona. ¿Sí? No solamente Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, sino que Él también entonces a través de su resurrección nos ha dado vida espiritual, nos ha dado su recto espíritu, su espíritu de justicia, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser nuevas criaturas, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. 2 Corintios 5:17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice allí, es. Nueva criatura es, no dice será, es.
Desde el momento que usted pone su fe en Jesucristo, Dios lo hace una nueva persona. ¿Sí? Ahora que necesita crecer y toma toda una vida después de creer en Cristo, el creer, el seguir creyendo y también toma toda una vida, el madurar y el entender, ¿cierto? Todo lo que implica eso cuando el Señor dice que es una nueva criatura. Ya corresponde a la santificación, corresponde entonces ¿qué? A renovar nuestro entendimiento y colocarlo a la altura de lo que ya somos. ¿Sí? Ningún cristiano alcanza a vivir a la altura de lo que ha sido hecho en Dios. Pero a medida que vamos entonces aprendiendo de su palabra, cada día nos vamos asemejando más a Él. Amén. Y vamos volviéndonos como Él es. Y vamos creciendo espiritualmente. Y entre más leemos, entre más tenemos comunión con Él, más aprendemos de Él y más vivimos de Él su vida. Él vive a través de nosotros. Ahora, veamos lo que el Evangelio no es. Ya vimos que el Evangelio entonces ¿qué? Es la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y eso es lo que anunciamos. Nosotros anunciamos a Cristo crucificado, ¿sí? Y resucitado entre los muertos. La vida se nos ha manifestado y toda persona que cree en Él, en el hecho histórico de lo que Cristo hizo, es salvo. Porque es una obra completa, una obra digna para que usted descanse. Usted puede descansar completamente de que lo que hizo Jesucristo por usted es algo completo y es algo que fue hecho para su justificación, para su salvación, para su condición. Ahora, veamos lo que el Evangelio no es. Lo que el Evangelio no es. La gente fácilmente está de acuerdo al escuchar el único Evangelio verdadero. Pero cuando se estipula lo que el Evangelio no es, a menudo están en desacuerdo. ¿Sí? Vamos a ver por qué. El apóstol Pablo no tenía ningún problema declarando ambos, tanto lo que el Evangelio es como lo que no es. Hay veces para nosotros poder aclarar qué es algo, primero, hay veces tenemos que saber lo que no es. La salvación no puede ser tanto la obra de Cristo como la nuestra al mismo tiempo. No puede ser 99% Cristo y 1% de nosotros. Efesios 2 del 8 al 9, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. ¿Sí? Es por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. La ley o el tratar de hacer las buenas obras jamás podrá, por medio de hacer eso, jamás podrás alcanzar el reino de Dios. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque lo que demanda Dios en cuanto a las obras es perfección. Y todos nosotros estamos destituidos de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? O sea que ninguno de nosotros realmente puede alcanzar dicha perfección, pero Cristo la alcanzó. Y la alcanzó por ti. Y la alcanzó por mí. Y su prueba es su resurrección. ¿Sí? Tito 3, del 5 al 6, por favor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está. Entonces no es por obras que nosotros hubiésemos hecho. ¿Sí? Dios no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria y toda la misericordia y todo el amor se ha expresado en Jesucristo. Y solo a Él es la gloria y la honra, hermano. ¿Sí? Él sí vivió una vida perfecta, sin pecado. ¿Sí? Y la integró y la entregó esa vida íntegra por nosotros en la cruz para que se pudiera producir la justificación. El justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La palabra de Dios dice que todos nosotros, nuestra justicia son como trapos sucios, ¿verdad? No hay nada que nosotros podamos producir que sea bueno, porque ya venimos con una esencia adámica. Venimos nosotros realmente con una naturaleza, lo que llamamos la naturaleza adámica, una tendencia, ¿verdad?, hacia el pecado. Ahora,
Veamos entonces lo que dice Gálatas 2:16. ¿Lo leímos ya? No. No. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca va usted a tener una obra perfecta, jamás, jamás. Es como algo así, hermano, de cuenta que usted tiene una docena de huevos, ¿verdad? Y de esa docena de huevos usted tiene uno que está podrido, pero solamente uno. Y hace unos huevos revueltos, ¿verdad? ¿Se lo comería usted? No, ¿verdad? Así son nuestras obras, hermano. Tienen tinta, ya tienen pecado. Vienen de una naturaleza pecaminosa. Jesús no vino a reformar vidas, hermano. Él vino a transformarlas. Él vino a dar una nueva vida. ¿Sí? Por eso tenía que morir por nuestros pecados. Dice, o nos basamos únicamente en la persona y obra de Cristo o solo en nosotros mismos, no hay término medio. Es por la fe únicamente en la obra perfecta de Cristo que usted y yo podemos ser perdonados, que usted y yo podemos heredar la vida eterna. La palabra de Dios dice que sin la muerte del testador no hay herencia, pero gloria a Dios, Él es nuestro Nuevo Testamento. En su sangre tenemos que el perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Sí. Por favor, puede leer ahí Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está, no hay término medio para la salvación. No es Dios haciendo algo y usted haciendo otra parte, no. Porque Él dice muy claramente, como lo leyó el hermano, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Sí? Y como lo leímos en Efesios 2, del 8 al 9, que no es por quién, por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia en Jesucristo, por medio de la fe que somos salvos, únicamente. El Evangelio no es fe en Cristo más buenas obras. Vamos a ver ocho afirmaciones de lo que no es el Evangelio. La primera es entonces que el Evangelio no es fe en Cristo más buenas obras. Pablo dice que la salvación es totalmente obra de Dios. Obra de Dios. Tanto fue obra de Dios que Dios el Padre fue que lo levantó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo después de padecer la muerte. No había intervención humana ahí. ¿Sí? En lo absoluto. Dios tenía que hacer la obra completa por nosotros. Él sustituyó completamente. Él se crucificó por usted y por mí para darnos vida eterna y perdón de pecados. Pablo dice que la salvación es totalmente obra ¿de quién? De Dios. No podemos hacer nada para añadir a lo que Cristo hizo. Él logró la salvación plena y completa para la humanidad. Él ya la logró, Él ya la hizo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es anunciarla, los creyentes. Y obviamente el que no ha creído, que por la fe, entonces ponga toda su confianza en Él. Que pueda descansar en esa obra que Él la hizo por usted mismo, ¿sí? Para poder ser salvo. No podemos hacer nada. Él logró la salvación plena y completa para la humanidad. Tú no le puedes añadir nada a eso. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe ¿en qué? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Por las obras de la ley nadie será justificado. Pastor, ¿para qué fue dada la ley? La ley fue dada como una radiografía para que usted pudiera ver su condición delante de Dios. La ley representa la rectitud de Dios, su carácter santo. Y la ley es buena porque nos muestra a nosotros nuestra incapacidad humana de salvarnos a nosotros mismos. Como cuando uno va a hacerse un chequeo anual donde el doctor, ¿verdad? Y yo he escuchado personas que desafortunadamente van, se hacen el chequeo pensando que están bien cuando le detectan qué cosa, ¿no? Y luego le hacen una escanografía y le encuentran un tumor.
Y quizás él fue solamente por un dolorcito de cabeza, pero no se imaginaba que tenía un tumor en la cabeza, ¿verdad? Ahora, la escanografía muestra la condición interna, muestra la realidad que está ocurriendo adentro, muestra su enfermedad, su condición, pero también muestra que su necesidad de un doctor. Lo mismo hace la ley, nos sirve como un ayo o como un maestro para llevarnos a Cristo, ¿sí? Pero la escanografía por sí misma no puede sanar al hombre del tumor, pero el doctor sí. Lo mismo, la ley demuestra lo separado que estás de Dios, pero también demuestra lo atractivo que es la gracia de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución está en la obra perfecta de Cristo. Él cumplió la ley por ti, para que puedas ser salvo. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Por favor, Efesios 2, 8 al 9. Nuevamente miremos este versículo, es importante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada de nosotros en la salvación. Todo es de Dios. Todo es de Dios. No hay ninguna intervención humana. ¿Sí? Fue pura intervención divina. Y usted cuando pone su fe en lo que Él hizo, en su muerte y resurrección, Dios entonces le salva, Dios le acepta como hijo, porque dice que hemos sido aceptados en el amado. El problema es que nosotros no nos queremos dejar ser amados, hermano. ¿Sí? Queremos añadirle cosas a las cuales Dios no nos ha llamado que las pongamos. Ella lo puso todo por ti en la cruz. Todo lo que debes de hacer es tú confiar en su palabra, confiar en su obra, en lo que ya hizo en la cruz. Tito 3:5, por favor. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si ve, es lo que la persona necesita es que una regeneración espiritual, es nueva vida, requiere un nuevo nacimiento para que entonces la persona pueda ser transformada, pueda ser vuelta una hija o hijo de Dios. Por eso dice, nos salvó, a lo que hemos puesto nuestra fe en Él, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él es el que hace una renovación espiritual. Él es el que cambia nuestra condición de ser entonces que descendientes de Adán en pecado, para ahora ser que descendientes de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Su Espíritu nos ha dado vida en Cristo Jesús. El Evangelio no es la fe en Cristo más dar tu vida a Dios. No hay nada que tú tengas que darle a Él. Si es de darle algo, todo lo que podemos dar es puro pecado, hermanos. Y Él no necesita nuestro pecado, Él ya murió por Él. Él ya murió por Él. El Evangelio no es entonces es la fe en Cristo más dar tu vida a Dios. Él no necesita que tú des su vida. Él ya la dio por ti. Él ya sustituyó por ti, aún antes de que tú nacieras. Él es Dios. Él sabía quién iba a ser tú, qué es lo que ibas a hacer, en qué condición iban a nacer. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él no solamente lo dio por algunos, lo dio por todos. Amó al mundo. El mensaje salvador del Evangelio se refiere al hecho de que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2, por favor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante, el único que podía traer gloria y honra por medio de sus obras al Padre fue el Hijo, porque su obra fue perfecta. Y lo hizo todo esto por ti y por mí. Nuestro Cristo tiene cicatrices que nos acuerdan de la manera como Él nos amó.
Y por eso dice aún los cristianos, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue Él que se dio por nosotros, no nosotros a Él. Dice allí Gálatas 2:20, ¿ve? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Completo. Sí, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ve la sustitución? Dice, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Tiempo pasado, te amó y se entregó, aún antes de que tú nacieses. Así mismo por mí. Lo hizo por ti, por mí. Todo lo que debes de hacer es creer. Creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mensaje salvador del Evangelio no involucra el dar algo a Dios a cambio de la salvación. No, el Señor no quiere un trueque, no quiere un cambio. No quiere que tú des un cambio. Él quiere cambiarte a ti. ¿Y cómo? Que tú pongas tu fe de que Él ya hizo la obra por ti. Él es el que produce el cambio en la persona después de haber creído, no antes. El Evangelio no se trata de usted dándole su vida, su corazón o cualquier otra cosa a Dios a cambio de la vida eterna. No, hermanos. ¿Cuántas personas yo veo y dicen, y no, es que yo, pastor, yo le he pedido al Señor y yo le prometo a Él, yo le prometo que yo voy a hacerle esto y yo voy a prometer esto y voy a prometer que yo le voy a dar todo, yo estoy aquí, le voy a dar toda mi vida? Y yo le digo, no, hermano, no. Estamos hablando de una persona inconversa, ¿verdad? No ha entendido. No ha entendido que no hay manera que él pueda agradar a Dios por su condición. El único que pudo agradar a Dios es Jesucristo. Y lo hizo por él. Sí. Más bien el Evangelio es que Dios libremente se entregó por nuestros pecados y murió como tu sustituto en el Calvario. Dios no acepta nada de nosotros a cambio o como pago para la salvación. La salvación es por gracia solamente. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. ¿Sí? El Evangelio es un don, es un regalo que Dios te lo da a ti. El problema es que tú no lo quieres creer, es tu incredulidad la que te condena. Cuando decimos que tengo que hacer algo para que Dios me acepte, estoy diciéndole a Dios que yo no estoy creyendo que su obra fue suficiente y que fue completa por mi pecado. Está haciendo a Dios mentiroso. Y la incredulidad condena al hombre. Sí. El Espíritu Santo vendrá y convencerá al hombre de qué, de pecado singular, de justicia y de juicio. De pecado singular porque no creen en mí. No creen en mí no solamente involucra el creer que Jesucristo es deidad, sino también lo que hizo el Evangelio, que murió por mi pecado y resucitó por mí en la cruz. ¿Sí? De entre los muertos. Si yo no lo creo, hermano, no estoy creyendo el testimonio de mi Padre Celestial. No estoy creyendo el testimonio del Padre que nos dio a la humanidad, de su amor que nos ha dado. Estamos abofeteando, estamos diciendo de que no fue suficiente lo que Él hizo. Sí. Jesucristo lo hizo completo. Créelo tal cual como está y Dios honrará tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Tienes que creer que Él existe. Y no solamente que existe, sino que eres galardonador cuando pones tu fe en lo que Él ha dicho, hermano. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Consideras tú cierto en tu vida que Él murió por tus pecados y que resucitó entre los muertos? ¿Lo consideras como un hecho? Tal cual como los apóstoles lo consideraron cuando lo vieron que se levantó entre los muertos y se fueron anunciando por todo lado, convencidos totalmente, confiando 100% de que la obra fue completa. ¿Lo crees de esa manera? Si lo crees de esa manera, eres salvo porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Más bien el Evangelio es que Dios libremente, escúcheme bien, se entregó por nuestros pecados y murió como tu sustituto en el Calvario. Dios no acepta nada de nosotros nuevamente
es la gracia salvadora de Jesucristo. La salvación es por gracia únicamente, es un regalo de Dios. Si la salvación se logra a través de un intercambio de cualquier tipo, ya no sería un regalo, sino algo negociado. ¿Cómo se sentiría usted si le trae un regalo a su esposa o a su esposo? ¿Sí? Y que le haya costado bastante y usted ahorró, ¿verdad? Y usted le trae el regalo y se lo va a poner, se lo va a entregar, y de repente su esposa o su esposo va sacando la billetera y dice, ay, ¿cuánto te debo? ¿Cómo se siente usted? Bien ofendido, ¿verdad? Ofendido horriblemente. Así se siente Dios cuando usted cree que tiene que poner algo en la salvación. No tienes que poner nada, Él ya lo puso todo, ya lo hizo todo lo que tienes que hacer es recibir el mensaje por la fe. Por la fe. ¿La fe en qué? En Jesucristo, lo que Él hizo, que eso fue cierto por ti. ¿Sí? Si la salvación se logra entonces a través de un intercambio de cualquier tipo, ya no sería un regalo, sino algo negociado. Mira lo que dice Romanos 11:6, por favor. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahí está, hermano. Desde el momento en que yo estoy entregando a mi esposa ese regalo y ella me lo está pagando a mí, ya dejó de ser un regalo. ¿Sí? Pero desde el momento en que ella sí estire los brazos y lo recibe en sus manos, es un regalo. Porque si ha creído por fe que yo se lo di. Lo mismo Jesucristo ya dio su vida por usted en la cruz. Todo lo que tiene que hacer usted es poner su fe, que así fue. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, claramente, hermano. No puede ser las dos cosas a la vez. Lo uno excluye lo otro. El evangelio no es fe en Cristo, más pedirle a Jesús que entre en tu corazón. La salvación es más grande que lo que está sucediendo en tu corazón. Fue un hecho histórico que sucedió hace 2000 años. Jesucristo ya tomó el lugar tuyo, ya resucitó entre los muertos, ya murió por tu pecado. Ya no hay condenación para los que creen este mensaje, porque pasan de muerte a vida. ¿Sí? El evangelio no es pedirle a Jesús que entre en tu corazón. El evangelio no es pedir nada. La respuesta adecuada al evangelio es creer el mensaje de lo que Cristo hizo por ti. Grandiosa obra hizo por ti. No tienes que suplicar, invitar o coaccionar a Cristo a que entre en tu vida. En el momento en que crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó, recibes la vida eterna como un regalo, eres colocado en unión con Cristo y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Una vez pones tu fe en Jesucristo, Jesucristo hace la obra dentro de ti. ¿Sí? No tienes que invitar, coaccionar, suplicar. ¿Por qué suplicar por algo que ya se está ofreciendo gratuitamente? ¿Por qué? ¿Sí? Yo no he visto mendigos, hermano, en la calle pidiendo dinero cuando la gente se lo está dando ya. ¿Sí me entiende? O sea, no hace sentido, ¿verdad? O un mendigo teniendo pan en la mano, que se lo han puesto ahí ya en la mano, ¿verdad? Y que no se lo come y pidiendo aparte. O sea, no tiene sentido. Ya Jesucristo hizo la obra completa por ti. No tienes que suplicar. ¿Por qué suplicar si Él ya lo hizo por ti? Él ya te aceptó. El problema es que tú no has aceptado por la fe que esto es cierto. Ese es el problema. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios por medio de Jesús estaba reconciliando al mundo, no teniéndole en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo se recibe el perdón de pecados. ¿Sí? Todo aquel que pone su fe en Cristo, entonces es justificado, es perdonado. Pero ahora le dice al mundo, reconciliados con Dios. Ya Dios hizo la obra, el precio ha sido pagado, ¿cierto? La vida eterna es ofrecida a través de su resurrección. Todo lo que he de hacer es descansar en que lo que hizo, lo hizo por ti de una manera completa. Y que por la fe entonces, en esa obra, tú tienes entrada al reino de los cielos. ¿Sí?
Eso es lo claro que es el Evangelio. Y de ahí entonces se encarga de enviar a su Espíritu Santo. Inmediatamente tú pones tu fe en su Espíritu Santo, entra en tu vida. Él hace la obra, tú no tienes que invitarlo y decirle que entre o que haga o que no haga. Él lo hace cuando tú pones la fe en Él. ¿Sí? Primero tú crees el Evangelio y entonces Cristo viene a morar en tu vida, en la persona del Espíritu Santo. La regeneración nunca precede la fe, escúcheme bien, como muchos lo dicen. La regeneración nunca precede la fe. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios, Efesios 1:13, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una obra simultánea, pero nunca precede la regeneración a la fe. Es una obra simultánea. La obra de la palabra de Dios, cuando usted comparte el evangelio a alguien y la persona lo escucha por la fe, y a la vez el Espíritu Santo está trayendo convicción de que de pecado porque no creen en él, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y lo muestra muy claramente. Entonces, ¿qué pasa? Lo coloca aquí claramente, que primero la persona viene y escucha el evangelio. Hermanos, sin el evangelio no hay salvación. Las personas necesitan escuchar el evangelio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan poner su fe. Porque una vez poniendo su fe, ¿qué dice la palabra de Dios? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios primero, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuisteis sellados. ¿Sí? Tú no tienes que entregarle nada a él. Deja que él te va a entregar todo una vez tú pongas tu fe en él. ¿Amén? Así es. Él hace la obra completa. Cuando confías en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que debes pedirle a Jesús que viva dentro de ti como parte de la salvación. ¿Sí? Apocalipsis 3:20 no enseña que el pecador debe invitar a Jesús a entrar en su corazón, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Ahí está claramente. Muchas personas utilizan este versículo para decir que el Señor está tocando la puerta de tu corazón y que tú debes dejarle entrar para que Él pueda entrar y hacer la obra. Y no es cierto, hermanos. Ese versículo está hablando de la iglesia entonces en el libro de Apocalipsis. Está hablando claramente, este es Apocalipsis 3:20, está hablando en su contexto a la iglesia que está fuera de comunión, ¿verdad? Del Señor. Y muchas iglesias están dejando el evangelio por fuera, el mensaje del evangelio, ¿de qué? De su predicación, hermano. Y es una iglesia que ha tomado la idolatría, se está apoyando en ciertas cosas, en su estado económico, en la cantidad de gente que tiene y todo esto, ¿verdad? Y no se está apoyando en el Señor Jesucristo como se apoyó inicialmente para su salvación, ¿verdad? Y lo está llamando a la comunión, está diciendo, ábrame la puerta para que yo pueda venir a ¿qué? Ayudarles a tener comunión, para que ustedes entonces sean restablecidos, porque me están sustituyendo por algo que no soy yo, ¿verdad? Y es la iglesia, básicamente, es la iglesia de la Odisea, ¿verdad? De la Odisea. Y por eso le dice ahí, yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire que está castigando a los que ama. ¿Sí? Los está disciplinando. ¿Sí? Está hablando a los creyentes. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Y en las iglesias solamente está conformada por creyentes, no por incrédulos. Entonces no hay duda que este versículo se está hablando de que la comunión de creyentes no tiene que ver para la justificación del incrédulo. No lo utilice, hermano, para eso. Amén. El evangelio no es la fe en Cristo más confesar tus pecados. El evangelio no es la fe en Cristo más confesar los pecados. La confesión de los pecados no es un requisito para la salvación. No tienes que confesar tus pecados para ser salvo.
¿Para qué los confiesas? Él ya lo sabe, Él ya murió por ellos aún antes de que tú murieses. ¿Lo crees? Él ya lo sabe más que tú. ¿Podrá usted acordarse de todos los pecados que habrá cometido? Jamás. Jamás podremos acordarnos, hermano. Hay pecados de ignorancia y sabe que nunca vamos a reconocerlos como pecados porque son de ignorancia. Hay pecados de omisión, hermano. Pecado de omisión quiere decir que usted debería hacer lo bueno y no lo hizo. Le es pecado, dice la palabra de Dios. Por eso requería la obra perfecta de gracia en nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que usted y yo, por medio de la fe, pudiéramos ser salvos. Amén. En primer lugar, hermanos, sería imposible recordar todos los pecados que hayas cometido, como les dije. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos recordar lo que comimos para la cena anoche. ¿Quién se acuerda qué es lo que comimos anoche? Sí. La gran mayoría ni se acuerda, ¿verdad? Espero que cuando su mujer prepare el plato se acuerde. ¿Sí? Así es. En segundo lugar, confesar todos tus pecados te invitaría a una desconcertante introspección. Nunca podría estar seguro de la salvación por el temor de haber olvidado algún pecado. ¿Será que olvidé este? ¿Fue mi confesión sincera? ¿Realmente abarqué todo lo que yo hice mal? No, jamás podrás, hermano. ¿Sí? Jamás. Ni el Señor lo necesita, Él ya hizo la obra por ti. Él ya sabe qué fue lo que hiciste y lo que vas a hacer en el futuro también. Las personas serán condenadas al lago de fuego no porque no pudieron confesar todos sus pecados, sino porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Por favor, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir, no ha creído en el testimonio del Padre que envió a su unigénito. Aquel que comparte su propia naturaleza, a Dios el Hijo, a morir en sustitución por sus pecados. Nuevamente el Espíritu Santo convence de pecado porque no creen en mí. Y este versículo lo autentica claramente. Es la incredulidad, no la confesión de pecados, la que condena al hombre. El Evangelio no es la fe en Cristo, más hacer de Cristo el Señor de tu vida o someterte al señorío de Cristo. ¿Sí? No es eso, hermanos. Toma toda una vida del cristiano, ya habiendo creído en Cristo para salvación. Toma toda una vida el someterse a su señorío. ¿Sí? Y nunca lo podremos hacer de una manera perfecta. ¿Sí? Pero algún día sí, ya cuando pasemos a su presencia. Ya sea o por muerte o ya sea por transformación el día del rapto, ¿verdad? El Evangelio entonces no es la fe en Cristo, más hacer de Cristo el Señor de tu vida o someterte al señorío de Cristo. Es cierto que si tú niegas que Cristo es Dios o el Señor, no puedes ser salvo. Probablemente no confiarías en Jesucristo como tu Salvador si no creyeses que Él es Dios, el Señor, ¿verdad? Obviamente, las personas tienen que creer que Jesucristo es Dios para ser salvo. ¿Sí? Y tienen que creer que Él es Señor. ¿Sí? Pero volverlo Señor, Él no necesita, Él no será Señor porque tú lo vuelvas Señor, Él es Señor. De todas maneras, hermano. ¿Sí? O sea que eso nada tiene que ver con la salvación. Lo que tú tienes que realmente creer es que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras y que Jesucristo es Dios. Obviamente, eso es lo que pasa con los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo es Dios mayúscula, creen que es un Dios creado. Ellos creen que Jesucristo fue creado, que en el principio era el Padre y el Padre luego creó a Jesús y a través de Jesús fue que hizo el universo. Entonces dice, por eso colocaron un Dios minúscula, un Dios junior. Un Dios junior no salva. Amén. Tienen que creer en Jesucristo el Señor, porque Jesucristo es Rey de Reyes, Apocalipsis, y Señor de Señores. ¿Sí? El que ve a mí, ve al Padre, porque mi Padre y yo uno somos. ¿Sí? Ahora, déjeme decirle, hay muchas personas que sí creen que Jesucristo es Dios y creen que Jesucristo es Señor, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no solamente es creer que Él es deidad, sino creer el Evangelio, que Él murió y resucitó entre los muertos por tus pecados.
Bien importante eso. Es necesario creer que Jesús es Dios o el Señor para la salvación. La palabra deidad está entonces que incorporada en su título el Cristo. Juan 8:24, por favor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si el Señor se lo dice ahí claramente, ¿a quién? A los líderes de Israel, se lo dice allí a los fariseos y a los escribas. Se lo dice, si vosotros no creéis que yo soy el Mesías, en vuestros pecados pereceréis. ¿Por qué? Porque si no creen que Él es deidad, ¿por qué creer que Él es el Mesías, el que habría de morir en la cruz? Si Él no es Dios, ¿por qué creer en la obra que Él iba a hacer? ¿Sí ve? Tremendo. Bien importante. Creer que Cristo es el Señor Dios es necesario para la salvación, pero hacerle Señor de tu vida no es necesario para ser salvo, ya que eso significaría que la salvación dependería de tu buena acción, de hacerle a Cristo el Señor de tu vida o de tu sumisión a Él, y no de la obra completa de Cristo. Tito 3, del 5 al 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está. Los demonios lo confesaban como Señor. ¿Qué tiene con nosotros, Señor? Aún no ha llegado nuestra hora, ¿no? ¿Verdad? Sí. Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan, creen que es deidad y tiemblan, hermano. Tú tienes que creer no solamente que Él es Dios. Debes de creer inicialmente que Él es Dios primeramente, para que tú puedas confiar que su obra realmente fue hecha por ti. Claro que sí. Pero tienes que creer en el Evangelio para ser salvo. El creer solamente que Jesucristo es Dios no salva, pero el creer lo que Él hizo por ti sí salva. Amén. Es bien importante eso, hermano, porque usted le pregunta hasta a un católico, hermano, y él te dice que él cree que Jesucristo es Dios. Y ellos creen bien en la Trinidad, pero no creen que la obra de Cristo es suficiente y que fue completa. Todavía en cada misa lo siguen sacrificando. La palabra misa significa sacrificio. Y por eso la hostia y la copa del vino dicen que se convierten literalmente en la sangre y ¿qué? Y cuerpo de Cristo. Lo siguen sacrificando y por eso lo tienen colgado y lo representan colgado en una cruz. ¿Sí? No, la obra fue completa, el sacrificio ya se hizo y su cuerpo está en el cielo, vivo, glorificado, y por eso anunciamos la vida eterna. ¿Sí? Una gran diferencia. ¿Cómo podría un inconverso, escúcheme bien, muerto en sus delitos y pecados, bajo el control de Satanás y sin el Espíritu de Dios en su vida, honestamente y eficazmente tomar la decisión, a partir de una naturaleza pecaminosa, imagínense, de ser sumiso al señorío de Jesucristo y por lo tanto calificar para la salvación? Wow, entonces, si fuera así, habría que darle la gloria a Él y no a Cristo, ¿verdad? Porque logró ser lo suficientemente sumiso que le robó el crédito a Cristo. Escúcheme bien, eso es lo que está diciendo la persona. Fue lo suficientemente humilde y sumiso que sobrepasó la obra de Cristo. Blasfemia, ¿verdad? Blasfemia, hermano. Efesios 2, del 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No te das cuenta que los pecados nuestros nos condenaban? Éramos hijos de ira. ¿Destinados para qué? Para la condenación, hermano.
¿Creemos nosotros que podemos entonces invalidar la justicia de Dios con nuestras obras? No. Jehová no puede ser burlado. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Y mire que está hablando del alma, no está hablando del cuerpo, está hablando de la condenación eterna en el infierno, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Jesús hizo justicia para que por medio de su rectitud y su obra completa, usted y yo podamos descansar. ¿En qué? En ser salvos por la fe. Sí, su obra ha sido completa por nosotros. Usted no tiene que hacer a Cristo el Señor de su vida para ser salvo. Eso es una cuestión de la santificación para el cristiano, no una cuestión para la justificación del incrédulo. Es más, en todos los contextos bíblicos en donde se habla acerca del señorío de Cristo, está hablando a los hermanos que ya son cristianos. Para el crecimiento espiritual, claro que debemos de sujetarnos al señorío de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Claro que, pero toma toda una vida por medio de la gracia y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el crecer y el poder entonces, ¿qué? Ser como Él, andar en sus pasos como Él anduvo, dice la palabra de Dios, pero es una cuestión del creyente, ¿sí? No una cuestión del incrédulo para ser salvo. Imagínense, es como pedirle a un bebé que camine. No va a poder caminar, ¿verdad? Él primero tiene que aprender a caminar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Le estamos pidiendo a esas personas que están diciendo desde los púlpitos que tiene que hacer a Jesucristo Señor y tiene que someterse a su señorío, si no, no puede ser salvo. Le están diciendo a las personas hacer algo imposible. Y en realidad es imposible. Porque donde lo lograran hacer, no tendrían necesidad de Jesucristo. Escúcheme bien, así es. Aún nadie ha hecho a Cristo el Señor de su vida por completo. La única manera de estar completamente bajo el señorío de Jesucristo es ser hallado sin pecado. Solamente Jesucristo lo logró. Él dijo que nada podía hacer Él por sí mismo si no le fuera dado de dónde, de arriba. ¿Sí? Él fue perfecta obediencia, hermano. Nosotros jamás podremos llegar a ser así. ¿Sí? Pero ¿sabe una cosa? A medida que vamos creciendo nos vamos pareciendo más a Él. Poco a poco, hermano. ¿Sí? Hasta el día en que lo veamos a Él cara a cara, dice 1 Corintios. Y el que ve esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Sí? Así como Él es puro. Es cuestión de la santificación. ¿Sí? Primera de Juan 1, del 8 al 10, por favor. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Le conoces. La única manera de conocer a Jesucristo es por medio de la fe, creyendo en lo que Él hizo en la cruz por ti, por tus pecados, su muerte y resurrección. Cada vez que pecamos, en ese momento no estamos bajo el señorío de Jesucristo. Y todos los creyentes a veces pecamos. Levante la mano el que ya lo ha alcanzado todo. ¿Verdad? Ni Pablo, ¿no? Dice que no lo ha alcanzado todo, pero una cosa hago, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo prosigo la meta, ¿no? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Ahí está. ¿Por qué? Porque todavía pecamos. El llegar a ser sumisos al señorío de Cristo a través de nuestra vida en santidad toma tiempo y crecimiento espiritual. Romanos 6, del 19 al 22. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. O sea que toma toda una vida nuestra santificación y sujetarnos ¿a quién? Al señorío del Señor, ¿verdad? Debemos entonces, como dice la palabra de Dios, debemos nosotros de identificarnos diariamente con Cristo, ¿verdad?
Estamos juntamente crucificados con Él, dice la palabra de Dios. Después es cuestión del creyente, lo que es el señorío de Cristo. Jesucristo nuestro Señor quiere ser el Señor de todos los miembros de su cuerpo. Y este es un proceso de toda la vida que Dios inicia en el punto de la salvación, cuando tú pones tu fe en Él, y continúa perfeccionando hasta la muerte. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, como Él tiene naturaleza santa, nosotros nos podemos santificar diariamente, ¿verdad? Cuando nosotros nos consideramos muertos al pecado ciertamente, como dice la Reina Valera de la 1909, ¿no? Ciertamente, me gusta que le ponen ahí, quiere decir como un hecho, ¿sí? Y vivos a Cristo, ¿no? Considerados muertos al pecado ciertamente y vivos a Cristo. Cristo nos ha redefinido en esa cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Y la obra que hago ahorita la hago ¿qué? En el poder de ¿qué? Del Hijo de Dios. Esto se logra a lo largo de la vida del creyente y no es el resultado de una decisión tomada momentos o segundos antes de creer. Filipenses 1:6. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Filipenses 1:6. Filipenses. 1:6. Sí. Sí, perdón. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo la perfeccionará o la hará totalmente que sea perfecta? El día de Jesucristo, el día que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces será absorbida la muerte en victoria, ¿sí? Y entonces seremos tal cual como Él es. Perfección. No es que nos volvamos dioses, sino que seremos sin pecados, sin nada de pecados, tal cual como era Adán y Eva antes de caer en el pecado. Obviamente cada creyente lucha diariamente con esta cuestión del señorío y continuará haciéndolo hasta su muerte. Hay una lucha entre la naturaleza carnal que tenemos y la nueva naturaleza divina que tenemos, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? Hay una lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿sí? Por favor, Romanos 6, del 11 al 23. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el Señor nos invita a vivir a la altura de nuestra posición en Él, ¿cierto? Jesús nos ha redefinido. Él ya no nos ve a nosotros como pecadores, nos ve como justos, ¿sí? Él ya no nos ve a nosotros entonces como esclavos, sino como libres. Y si nosotros comenzamos a renovar nuestro entendimiento, revistiéndonos de ese nuevo hombre, ¿cierto? Entonces comenzamos a experimentar la gracia de Dios en nuestra vida y comenzamos ¿a qué? A sujetarnos al señorío de Él. Pero es cuestión de la santificación del creyente, el señorío del Señor. Por lo tanto, concluimos que el señorío es una cuestión de la santificación para el creyente y no una cuestión para la salvación del incrédulo. Ok, vamos a parar allí entonces. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que tú nos estás enseñando lo que el Evangelio no es. Padre, yo te pido que si hay una persona, Señor, que escucha el mensaje del Evangelio y lo que se está enseñando, Padre, que sea hoy poniendo su fe en la obra completa de Jesucristo. Porque tu palabra dice que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí tiene el perdón de pecados. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano Carlos. Lo que